sesión. Muy buenos días a todos y a todas. La presente sesión tiene por objeto continuar el análisis y votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, boletín número 14.440-7. Antes le voy a ofrecer la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días tengan ustedes. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría los siguientes documentos. Un oficio del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, señor Andrés Tagle, mediante el cual informa sobre los procesos de designación de vocales para mesas receptoras de sufragios y miembros de colegios de escrutadores y detalla los hitos cumplidos al 5 de agosto de 2022 en relación con el próximo proceso plebiscitario. Enseguida, señor presidente, una excusa de la señora Camila Stornol, mediante la cual señala que no puede concurrir a esta sesión. Fue invitada a esta sesión la señora subsecretaria de la Niñez por una tope de agenda. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Sí, después. Muy bien, vamos a entrar derechamente. Nos quedaron dos artículos nomás por ver y hay dos indicaciones que las vamos a revisar. Quiero agradecer la presencia de la senadora Luz Ebensperger, del senador Rodrigo Galilea, de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, que está acompañada por el asesor legislativo, señor Rafael Ferrada, el abogado de la División Jurídica, señor Diego Moreno, quien está actuando vía Zoom. Está excusada la subsecretaria de la Niñez, pero sí nos acompaña la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz. Yo le voy a pedir al secretario que pueda, nosotros tenemos un comparado que entregó el Ministerio y también hay un comparado en la Secretaría, que pueda hacer una breve síntesis del contenido de las indicaciones. Le damos la palabra a la ministra, a la defensora. Ambas tienen que retirarse relativamente temprano por otros compromisos, pero son dos indicaciones, así que podemos despacharlas rápido. Señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías, quedaron pendientes de análisis y de votación las indicaciones que están asignadas con los números 3 y 8. La indicación número 3 está en la página 3 del comparado nuestro, de la Secretaría de esta comisión, y la indicación número 8 está en la página 8 también de este comparado. La indicación número 3, señor presidente, sus señorías, incide en el artículo 366 cuater del Código Penal. Esta indicación número 3 es de los senadores señoras Aravena y Núñez y señor Galilea, y propone incorporar un número 2 nuevo que en el proyecto de ley que están sus señorías analizando, que modifica ese artículo 366 cuater, como decía, en el siguiente sentido. En primer término, en el inciso primero, suprime la frase para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro. Esta frase, señor presidente, está subrayada ahí en negrilla en la página 2 del comparado. Si ustedes lo ven ahí, en la columna de la izquierda. ¿Esa es la que retiró? Sí. Sí, porque hicimos toda una discusión y después el senador Galilea la retiró. Y después, no teníamos, bueno, ok, retirado. Está retirada, señor senador. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, senador. La vuelvo a retirar. Y la segunda propuesta, señor presidente, incide en el inciso segundo de ese artículo 366 cuater y reemplaza la frase, que está al comienzo también en negrilla, si para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, por el que. Por lo tanto, el inciso quedaría, el que determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad con significación sexual, la pena será presidio menor en su grado máximo. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra y a los asesores para que nos den a conocer cuál es la propuesta del Ejecutivo.
Muchas gracias, presidente. Si se permite que puedan intervenir Por Rafael supuesto. Ferrada y Diego Moreno en este punto. Cuando ellos dispongan. Leonardo. Presidente, muy buenos días, senadores, senadoras. Para Perdón, explicar... Rafael Sí, Rafael sí. Ferrada. Es que siempre lo confundo con Leo Soto, no sé por qué. Leo Soto, estamos... no. Es Soto Ferrada. Exacto. Ya, para explicar, así como para rememorar un poco, el 3664 regula lo que se conoce como el abuso sexual impropio, cuando no hay ningún tipo de interacción corporal o tocación. Y por eso, como no existe esta tocación, el legislador ha entendido que debe existir un ánimo especial, que es procurar su excitación sexual, y por eso hay como una mayor exigencia para tener un reproche penal. Esta norma contiene dos tipos de delitos, y hasta tres podríamos decir. El inciso primero, en el cual la víctima menor de edad tiene una actitud más pasiva frente al delito porque se le obliga a se le obliga a observar algún acto de significación sexual, un espectáculo pornográfico o material de explotación sexual pornográfica, que también tenemos la nueva terminología. Por eso nosotros como en esos lugares como el menor tiene una actitud más pasiva de observador, nosotros pretendíamos de que se mantuviera el dolo lascivo en esas circunstancias y así conversamos también con el asesor del senador Galilea, que era como necesario mantener este dolo para mayor reproche penal, que costara una acreditación, ya que una simple observación o expectación era difícil que pudiera configurar un principio de lesividad, es decir, que se lesione el bien jurídico e indemnidad sexual del niño o niña. Mientras que el inciso segundo es distinto, porque ahí se le obliga al niño o niña a realizar alguna acción de significación sexual, que es la primera parte, y la segunda parte, el que se entiende por el child grooming, que es enviar o remitir, exhibir imágenes de su persona. Y ahí nosotros tenemos una propuesta que queríamos explicarle, que le redactó el colega Diego Moreno, que estaba conectado vía Zoom, a quien solicito al presidente que le pueda otorgar la palabra. Por supuesto. Gracias, Rafael. Diego Moreno tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, senadores, la senadora. Efectivamente, como decía Rafael, a propósito de la idea del senador Galilea y la discusión que se dio principalmente con las intervenciones de la senadora Bensberger y el senador Araya, nosotros proponemos una redacción para los dos primeros incisos del artículo 3664, que transformamos en 3. Entonces, de alguna forma, hicimos este trabajo que nos pidió el senador Galilea de distinguir ahí donde nosotros consideramos que se puede prescindir del elemento interno especial, de esta tendencia interna trascendente especial, de este ánimo lascivo especial dentro del tipo penal, y quisimos mantenerlo donde ese elemento era necesario para efectos, como decíamos en sesiones anteriores, distinguir aquello que es reprochable de aquello que no es reprochable. En la propuesta que entiendo podrían tener a la vista, que preparamos en el Ministerio, si no, la puedo mandar al secretario, o asumo que Rafael... Sí, disculpen. Gracias, disculpen. En la propuesta nosotros mantenemos el ánimo especial en el inciso primero. Consideramos que en las dos hipótesis, tanto en la hipótesis donde se realiza la significación sexual ante la persona menor de edad, o en la hipótesis donde se hace ver material pornográfico o de explotación sexual, como va a quedar, o espectáculos del mismo carácter, es importante el ánimo especial respecto de distinguir aquello que debería ser reprochable y aquello que no debería ser reprochable. Por ejemplo, el senador Araya, respecto a la segunda parte, hizo ver que yo favorecería esa interpretación de que si se está viendo alguna serie de televisión y aparece una escena de sexo, podría darse lugar al delito si es que se le quita el ánimo especial. Y lo que hicimos en el inciso segundo, eliminamos en la primera parte el ánimo especial para la realización, para la determinación de que la persona menor de edad realice acciones de significación sexual, que es la primera parte, donde dice, sí, para el mismo fin de procurar su excitación sexual, la excitación sexual de otro, nosotros lo eliminamos.
Entonces, le eliminamos el ánimo lascivo a esa conducta. Y respecto a la conducta propiamente de child grooming, de enviar, entregar, exhibir imágenes o grabaciones, nosotros lo eliminamos del inciso segundo, pero en ese inciso tercero... Esta, Luz. De Ministerio. Sí, Diego, adelante. Sí, disculpe. Entonces, en el inciso segundo desmenuzamos. Y la segunda parte del inciso segundo lo pasamos al inciso tercero, donde volvemos a hacer distinciones. Entonces, se crea un nuevo inciso tercero que indica, será sancionado con la pena del inciso precedente, mantenemos las penas, hay que determinar a una persona menor de 14 años a entregar o exhibir imágenes o grabaciones donde existe significación sexual propia o de otra persona menor de 14 años. Si se dan cuenta, en esa primera hipótesis, que la hipótesis que coincide con la hipótesis de inciso, que también se le quita el ánimo especial, y de alguna forma, a propósito del trabajo que la comisión encargó, nos dimos cuenta que había un espacio de impunidad que era relevante de salvar, que era lo que aparece ahí como letra B, que es determinar a una persona que envíe imágenes o grabaciones de sus genitales propios o de otra persona menor de 14 años, y en ese caso sí le agregamos el ánimo libidinoso. Esa letra B actualmente se impune. Entonces, y consideramos que, a propósito de este trabajo que la comisión nos encargó hacer, de refilón, consideramos que salvamos una suerte de laguna de punibilidad de cuando la imagen en sí no tiene un contenido de significación sexual, comillas, naturalmente, y en esos casos ese minus de hecho se subsidia con un más de reprochabilidad dentro de la tendencia interna, el ánimo especial de la persona que determina a la persona menor de 14 años a realizar esto, y por eso ampliamos el delito y hacemos estas distinciones. Entonces, de alguna forma, mantenemos, eliminamos lo más posible que consideramos el ánimo especial y lo mantenemos ahí donde nosotros consideramos que es decisivo a efectos de mantener el mandato de determinación y las conductas prohibidas dentro de un círculo claro de responsabilidad o no. Eso Muchas gracias, don Diego Moreno. Entonces, voy a ofrecer la palabra a senadora Luz Ebensperger y después al senador Rodrigo L. Luz. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con la indicación, esta segunda indicación del senador Galilea en este inciso segundo. Lo que no entiendo es por qué en la letra B que propone el Ejecutivo se le mantiene ese ánimo. A mí, a diferencia de lo que discutíamos en el inciso primero, creo que en la letra B que ellos proponen. La letra B del inciso. Porque ellos separan el inciso segundo en dos letras. Sí. Y la del senador Galilea mantiene el inciso segundo y solo elimina la primera frase. Yo creo que es grave mandar imágenes de genitales o de lo que sea a una persona menor de 14 años. No me importaría al fin. O sea, porque en aquellos que son consentidos no va a haber dolo cuando me dicen que se la mandan entre pololo, no tengo idea qué. Ahí no hay dolo. Por lo tanto, eso no va a ser delito, aunque la imagen esté mandada. Pero si un hombre mayor manda imágenes de sus genitales a un menor de 14 años, yo creo que independiente por qué los mandó, esa persona debería ser sancionada. Creo que es grave. No entiendo esa diferenciación, presidente. Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Don Rodrigo de Lela. Gracias, presidente. A ver, para tratar de llegar a consensos. Y en esto, presidente, me gustaría mucho la opinión de doña Patricia Muñoz, defensora de la infancia. En el inciso primero del 366 Quater, yo he retirado la indicación, quedamos tal cual, pero yo sigo manteniendo una duda, ¿ya? Y es lo que me interesaría la opinión de doña Patricia, que tiene que ver con la segunda parte,
que yo era partidario de llevarlo al inciso segundo. ¿Ya? Me voy a tratar de explicar. El 366 dice el que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para excluir una serie de delitos, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, que está ahí está el elemento subjetivo, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, yo ahí soy partidario de decir será castigado con presidio menor. Porque me parece que no es lo mismo eso que hacer ver o escuchar material pornográfico o llevar a un niño a un espectáculo del mismo carácter, que lo primero, que podría confundirse, está el ejemplo si el niño entraba a la pieza, qué sé yo, que me parece que se aparta completamente de la figura de que estaba viendo, no tengo idea de qué película, Reto al Destino, y justo el niño entró en un momento en que dos personas estaban, que dura 5 segundos, esa película jamás podrá ser considerada material pornográfico, creo yo. Entonces, yo era partidario de llevar eso de hacer ver, escuchar material pornográfico, presenciar material pornográfico al inciso segundo, al cual ya estamos todos de acuerdo de quitarle el elemento subjetivo y llevarlo a simplemente elementos objetivos, quedaría el inciso segundo así: si se determinara una persona menor de 14 años realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, lo hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será de presidio menor. Entonces, tengo esa duda de dónde dejar esa parte del inciso primero. Si dejarlo ahí, el Ministerio de Justicia considera que debe quedar donde está. A mí, yo tiendo a inclinarme por llevarlo al inciso segundo para quitarle el elemento subjetivo. Y respecto de la propuesta del inciso tercero, yo comparto el inciso tercero, pero tengo la misma aprensión de la senadora Ebensperger, que es que mandar imágenes o grabaciones de genitales de otra persona menor de 14 años me parece que deberá ser un delito objetivo sin ninguna consideración a la subjetividad de quien lo hace. Entonces, bueno, no sé si vamos a llegar a votaciones en esto, pero si pudiésemos concordar o aclarar estos puntos, y vuelvo a insistir que me interesaría mucho conocer la opinión de la defensora para que tomemos una decisión, presidente. Perfecto. ¿Vamos a partir por eso o vamos a solicitarle a la señora defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que nos entregue su opinión? Muchas gracias, señor presidente. Los saludo a usted por su intermedio, a los honorables senadores Ebensperger y Galilea, que entiendo son los que están presentes al menos en la sesión, y también a la señora ministra de Justicia y sus acompañantes. Cuando se aborda esta situación, me parece que lo que plantea el senador Galilea resulta interesante desde la perspectiva proteccional de niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones diversas entre la hipótesis de la realización de acciones de significación sexual delante de ellos versus la posibilidad de que ellos sean expuestos a la visualización en un contexto distinto. Desde esa perspectiva, y considerando lo planteado por el senador Galilea, resulta desde lo proteccional, insisto, y poniendo en el foco el centro de atención a la mayor facilidad a ejecutar probatoriamente acciones que determinen la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, me parece una propuesta interesante la planteada por el senador Galilea en términos de traspasar a la hipótesis del inciso segundo aquello que tiene que ver con el hacer ver o escuchar el material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, prescindiendo de este elemento subjetivo del tipo asociado a la finalidad puesta en el interés directo del sujeto que es quien exhibe esto, porque el daño asociado a la exhibición va a estar puesto igualmente en la posibilidad de que esa víctima reaccione en relación con esta acción comisiva. En esa misma línea, hago presente, señor presidente, que amablemente el Ministerio de Justicia me envió minutos antes de la sesión esta propuesta que habían hecho.
Y me parece que en el contexto de lo planteado en el inciso segundo, la fórmula que plantea el Ministerio de Justicia resulta atendible en esta separación, ¿no es cierto?, que se hace por una parte de la determinación a una persona menor de 14 a la realización de acciones de significación sexual, y por otra, a la ocurrencia de dos hipótesis relacionadas con la sus genitales. Y fíjese, desde esa perspectiva comparto lo planteado por la senadora Bensperger. Me parece que la sola obtención o determinación a la persona menor de 14 años del envío, entrega o exhibición de imágenes o grabaciones de genitales de otra persona menor de 14 años de edad debiera ser sancionada prescindiendo de este elemento subjetivo al que se hacía referencia en el inciso primero, por la gravedad que representa la exposición de niños, niñas y adolescentes precisamente a la búsqueda de sujetos. Lo que pretenden hacer además es comercializar con esas imágenes. Puede que ni siquiera ellos tengan interés o dentro de su quehacer personal y fuero interno la necesidad de satisfacerse sexualmente. Pero para ellos esto sea un negocio que se nutre muy bien de la obtención de ese tipo de imágenes para lograr la excitación o la búsqueda de la excitación en otras personas a quienes ni siquiera eventualmente podemos atribuir la conducta que es determinar el envío, la exhibición o la petición. Desde esa perspectiva me parece que lo que han planteado ambos senadores, señor presidente, resulta plenamente coherente con las obligaciones del Estado chileno en términos de una protección efectiva de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual y todo lo que se relacione con la violencia sexual. Y en esa línea yo desde ya planteo que esas peticiones o planteamientos podrían ser acogidos y votados favorablemente en esta sala, más allá de un debate que eventualmente con mayor tiempo pudiéramos dar con el Ministerio de Justicia para colaborar desde nuestra institución en el desarrollo normativo de esa propuesta. No tenía hasta minutos antes de esta sesión. Eso podría decir, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Entiendo que don Diego Moreno quería agregar algo. Don Diego. Sí, muchas gracias, presidente. A las preguntas y las observaciones de la senadora Bensperger, del senador Galilea y de la observación que hizo la defensora Laïné, quizá entendí mal, pero la letra B que se propone senadora Bensperger, por su intermedio presidente, no es que el adulto le envíe a la persona menor de edad, sino que se determina de que la persona menor de 14 años, en este caso, es la que envía la fotografía. No es el envío del adulto que ahí estaría en los casos del inciso primero, probablemente. Entonces perfecto de clarificar eso, porque se determina a que la persona menor de 14 años es la que envía imágenes de sus genitales propios o de otra persona menor de 14 años. El menor lo envía, pero alguien, un adulto, lo incitó o lo determinó para que lo enviara. Determinado por un adulto. Sí, eventualmente esos casos, por ejemplo, si se le quita el ánimo especial, podrían quedar en las fotos de baño, cuando los niños son muy chicos, cuando se están bañando, disculpen, a poto pelado, y esas imágenes como que están en los árboles familiares podrían caber dentro de esa hipótesis. Pero es una cuestión de política criminal. Solamente aclarar el punto que se trata de sí, perdón, presidente, si puedo interrumpir. Sí, senadora Bensperger. Lo que pasa es que ese ejemplo tampoco dice relación, porque aquí estábamos hablando de fotografías o imágenes siempre con connotación sexual. Cuando una abuela o una mamá chocha manda fotos del primer baño de su hijo en la tina, eso no tiene una connotación sexual. Así es. Diego. Si puedo hacer el punto, gracias, presidente. Si tiene connotación sexual, va a estar en la letra A. La letra B se refiere a simples imágenes de genitales. La letra A es y donde en la letra A se prescinde del elemento subjetivo especial, habla de imágenes, grabaciones en que se representen acciones de significación sexual.
La letra B es únicamente la fotografía del genital. Entonces, eso puede caber en el caso. Solamente para responder eso, en relación a la observación del senador Galilea sobre la segunda parte del inciso primero, lo conversaba yo internamente en el ministerio. En el caso de que yo como padre estoy viendo una serie que está calificada para mayores de 18 años, el fin de semana vi la serie de antihéroes The Voice, y dice mayor de 18 años, y dice, por ejemplo, lenguaje sexual o alguna de estas, como que los streamen arriba ponen, yo invito a alguno de mis hijos que tienen menos de 14 años a ver esto conmigo, y aparece una escena de sexo, podría ser una suerte como de dolo eventual, en virtud del cual se exhibe ante una persona menor de 14 años imágenes de connotación sexual. O un primo mayor que al primo menor que se está desarrollando sexualmente le pasa una revista Playboy o una revista pornográfica. Pero es una cuestión de política criminal al fin y al cabo. Por eso quería solamente expresar que casos como esos podrían uno tener la dificultad de que estarían dentro de la norma. Y en relación a lo que decía la censura la niñez sobre el negocio, está dentro, creo yo, del ánimo especial, porque el ánimo especial no es únicamente para la excitación propia, sino que es para la propia o la de otra persona. O sea, por ejemplo, en la letra B que se propone, bueno, en todos los ánimos especiales que está ahí, dice, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro. Entonces, en el caso del negocio, que se recopilan, por ejemplo, imágenes de genitales de personas, solamente la imagen de genital, como si estuviera en una revista científica, a efectos de que eso sea comercializado por otro, la tendencia interna se da en tanto se negocia con los pedófilos. La tendencia interna estaría en esos casos. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. Sí, yo entiendo que el verbo rector se mantiene también en la propuesta del Ejecutivo, que es procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, y tiene que ver con acciones de significación sexual, y eso se mantiene en los dos verbos rectores. Patricia Muñoz, la escuchamos. Respecto de lo que plantea Diego, me parece obviamente que son puntos atendibles, pero en relación a la letra B que se formula por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, las imágenes o grabaciones de los genitales, no me parece que la hipótesis que se plantea como una alternativa a esto de las fotos de baño, más allá de que yo recomiendo que eso no se haga porque el uso puede ser indebido, las fotos de baño de las guaguas, de los niños chicos, la verdad es que no se condice, creo yo, con lo que plantea el Ejecutivo en la letra B, que dice derechamente fotografías de los genitales. O sea, es obvio que la obtención o la determinación del envío de una imagen de los genitales no puede sino tener un propósito relacionado con la búsqueda de una situación asociada al tema sexual y cómo esto se puede utilizar y mal utilizar por quienes determinan al niño a el envío de esa fotografía, ¿no? Otro punto será el tema de las revistas científicas, que es un análisis, por cierto, distinto, que en ningún caso podría encuadrarse en esta hipótesis. Entonces me parece que esa posible asimilación a fotografías de índole familiar, que sin duda no reflejan o no representan necesariamente ni habitualmente los genitales de un menor de 14 años, no podría considerarse en esa línea. Y desde esa perspectiva, creo que un punto que podría ser necesario de analizar con mayor profundidad a propósito de lo que plantea Diego es esto de el hacer ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter. El ejemplo que él ponía, que me parece que en ese caso puede ser más atendible, creo que podría ahí hacerse un análisis y una bajada distinta que quizás involucre la necesidad de mantener esa hipótesis comisiva en la línea de lo que se formulaba inicialmente en la propuesta del Ejecutivo y que de alguna forma se mantiene en el articulado que existe hasta la fecha. Eso, señor presidente. Muchas gracias a la defensora de la niñez. Bienvenida, senadora Allende. No sé si alguien más quiere intervenir o del Ejecutivo para hacernos una propuesta. Senador Galilea. Presidente, solo uno en esto se puede abundar en ejemplos en el margen para allá o para acá. Mi preocupación respecto de
particularmente hacer ver o escuchar material pornográfico, presenciar espectáculos de mismo carácter, es que en los casos que me ha tocado conocer en la vida respecto de problemas asociados a menores en que son víctimas de abuso sexual, sin tener mucha conciencia de que lo son, se ha descubierto, o sea, en los casos que a mí, cuando son entrevistados por los psicólogos y se hace un estudio profundo, muchas veces esos niños no captan muy bien la gravedad de lo que están viviendo porque están, entre comillas, hipersexualizados para la edad que tienen. Y siguiendo esa misma línea, siempre se termina descubriendo que esa hipersexualización viene dada o porque los padres, o porque los hermanos mayores, o porque primos mayores, no sé con qué propósitos, hacen ver a los niños películas pornográficas, les muestran revistas pornográficas, entonces finalmente convierten a ese niño, ignoro si con querer o sin querer, pero lo convierten en una víctima muy fácil de abuso sexual. Por eso es que yo, en base a esa experiencia que me ha tocado conocer en la vida, era más partidario de esas hipótesis, sacarlas del elemento subjetivo y llevarla al elemento objetivo, porque me parece, así en términos, dado el ejemplo que ocupó Diego Moreno, me parece que un adulto jamás le puede entregar una Playboy, siguiendo con el mismo ejemplo, a un menor de 14 años. Me da lo mismo el elemento subjetivo. Tiene que tener clara conciencia de que esa es una conducta prohibida. Punto. Esa es la razón de fondo para insistir en que creo que queda mejor ubicada la figura en el inciso segundo que en el inciso primero. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Senadora Sperger, ¿usted quería agregar? Completamente de acuerdo con el senador Galilea, aunque él últimamente no esté de acuerdo conmigo. Ya. Yo también estoy de acuerdo con el senador Galilea y la defensora Niñez también recoge en parte lo que es su alocución. Entonces, yo lo que le sugiero es que votemos la indicación del senador Galilea. Senador Alfonso Durresti. No, pero me refiero a que cambie el que determinare. A eso me refiero. A ver, claro, senador Durresti. Presidente, en la misma línea, comparto lo que señala el senador Galilea. El concepto de determinare me llama la atención como referencia. Dice, será sancionado con la misma pena el inciso precedente el que determinare a una persona. Me gustaría ver la acepción de determinare. No logro... Determinar, inducir, llevar a cabo, convencer. Y busquemos No. Gracias, senador. Vamos a ofrecer la palabra al asesor Rafael Ferrada, que va a contestar la pregunta del senador Durresti, y ojalá si nos puede hacer una propuesta recogiendo el debate de cómo podría quedar la disposición. Sí. Bueno, presidente, sí, respondiendo al senador Durresti, claro, en este caso determinar es como inducir, eso es como el sinónimo que se ocupa, que también se ocupa en distintas palabras, influenciar, pero más como inducir, como que se realiza algún acto de significación sexual. En cuanto a la propuesta propiamente tal, respecto al inciso primero, el tipo penal del 13, el abuso sexual impropio, está organizado de una forma en que el inciso primero, el menor tiene una actitud de observador, espectador, y el inciso segundo se le determina a realizar un acto de significación sexual o enviar imágenes. Por eso, como nos costaría, como en el inciso primero, sacar un elemento de determinar a ver espectáculo pornográfico y llevarlo a otro inciso, porque el inciso segundo se refiere a acciones que realiza el menor. Así que es como difícil sacarlo de esa forma. Solo por eso tendría que ser una reacción que de repente sería más elaborada, y lo que entendí que la defensora no tenía tanta aprehensión en cuanto al inciso primero. Pero en el inciso segundo no tenemos ningún problema, como si la comisión lo estima, de eliminar el dolo subjetivo, lascivo, en ambas hipótesis que se están planteando.
Ok, muchas gracias, Rafael. Ofrezco la palabra. Señor secretario, ¿cómo procedemos? Señor presidente, el senador Sor Galilea me ha entregado una norma como quedaría si se acogiera el planteamiento que él ha señalado para los incisos primero y segundo. En ese caso, la norma diría, artículo 366 quater, el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo. Si se determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo. Esta idea, señor presidente, estas ideas contenidas en estas normas implican cambiar el 366 quater que está hoy día vigente, o sea, esto sería una propuesta sustitutiva. Lo único que sí esta Secretaría quiere hacer presente que en sesión del 19 de julio se aprobó la indicación número 2 suya, señor presidente, de su autoría, que agregaba a continuación de material pornográfico la expresión o de explotación sexual. Eso fue aprobado 4-0. Así es que está... Senador Galilea. Perdón. Que yo solo lo que hizo lectura el secretario es el inciso primero y el inciso segundo. Faltaría el inciso tercero, al que habría que suprimirle la última parte de la letra B, que era lo que... ¿Cómo quedaría, Rodrigo? No, por el B. No, imágenes o grabaciones de sus genitales a otra persona menor de 14 años, punto. Ya. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? El inciso tercero. No, porque la letra no tenía esa connotación subjetiva. No, pero la letra se mantiene también. Se mantiene, sí. Se mantiene. Solo la letra B. No, a la letra B se le suprime. O sea, queda el inciso tercero. Leamos la, señor Galilea. Ya. Léala con calma, con voz clara, por última vez. ¿Cómo queda? Como quedaría todo. Sí. Por favor, si están ahora. El inciso primero, propuesta del senador Galilea. El que, claro. Estoy hablando en tercera persona como los futbolistas afamados. Como los futbolistas afamados, voy a hablar en tercera persona. El que sin realizar una 366 quater, para que todos estemos, el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo. Inciso segundo. Si se determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será presidio menor en su grado máximo. Inciso tercero. Será sancionado con la misma pena del inciso precedente el que determinare a una persona menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir, letra A, imágenes o grabaciones en que se representaren acciones de significación sexual de su persona o de otro menor de 14 años de edad, punto y coma, letra B, imágenes o grabaciones de sus genitales o los de otra persona menor de 14 años, punto. Eso es, presidente. Clarísimo. Queda bastante objetivo el tipo de esa manera. A mí me parece bien. No sé si al resto de los senadoras les parece bien la propuesta. Al Ejecutivo le parece bien, a la Defensora de la Niñez le parece bien, al señor secretario le parece bien. Presidente, no me corresponde a mí como secretario ese planteamiento, pero lo que sí, pero lo que sí esta secretaría de la sistematicidad. No, por supuesto. Es lo que ya señalé hace un instante, o de explotación sexual habría que agregarlo porque eso se aprobó 4-0 en la sesión del 19 de julio. Y lo otro es que el artículo 366 quater, vigente hoy día, tiene en realidad 5 incisos. Esta Secretaría entiende que los incisos vigentes, tercero, cuarto y quinto, se mantendrían. Así es.
intactos, digamos, Sí. sin Y, por supuesto, facultamos a la Secretaría para hacer todas las adecuaciones de sistematicidad y redacción que considere prudentes. ¿Lo aprobamos por unanimidad? ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Sí. Que conste para la historia de la ley que la propuesta fue el Senado Galilea, por favor. Que se consigne el informe. Como Carlos Caselli, muy bien. Recordando al rey del metro cuadrado. Muy bien. Señor presidente, a continuación, sus señorías tienen que dirigirse a la página 8 de nuestro comparado. Página 8 de nuestro comparado. Sí, por supuesto, defensora. Lo que pasa, señor presidente, es que estoy en paralelo, tenía que ingresar a las 11:15 a la Comisión Especial de Infancia que preside el senador Osandón por otro proyecto de ley, entonces quería solicitar si es posible que se me excuse se me permita retirarme para poder comparecer a esa otra Queda situación. liberada, muy importante que vaya a esa comisión para que no cometa ninguna brutalidad. Muy bien, muchas gracias, señora. Muchas gracias, les saludo a todos y quedo disponible por cualquier otra cosa que se requiera de la Defensoría, Muchas señor presidente, gracias. ministra, senadores. Gracias, hasta luego. Gracias. Ya. Ahora sí. Señor presidente, decía que sus señorías tienen que dirigirse ahora nuestro comparado a la página 8. Allí en esa página 8 hay una indicación, la número 8, de los senadores señoras Aravena y Núñez y señor Galilea, para intercalar un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor. Con todo, quien sea dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice bajo cualquier formato material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizadas personas menores de 18 años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Muy bien. No sé si el senador Galilea quiere dar alguna explicación de su indicación. A mí me parece muy clara, pero le ofrezco la palabra por si lo considera necesario. O sea, creo que la indicación se explica por sí misma y creemos que no estaba bien resuelta y abordada en el resto de los artículos del 367-4. No sé si el Ministerio tiene también alguna opinión al respecto. Rafael, por favor. Sí, bueno, presidente, senadores. Sí, bueno, nosotros analizando igual dijimos que había un cierto problema de imputación del resultado para determinar esto, ya que por el mero hecho de ser dueño de una página web en la cual no necesariamente va a tener conocimiento de que hay de este tipo de material pornográfico, se le hace responsable penalmente. Nos parecía que era excesivo en cuanto al tema de la atribución de responsabilidad. Queremos por eso como que estamos con una opinión en contra al respecto de esta indicación. ¿Solo de la expresión dueño? Bueno, administrador o responsable, porque en realidad no se puede imputar, sería una suerte de imputación o responsabilidad objetiva a nuestro entender por el mero hecho de tener una página web y que en esa exista un material pornográfico. ¿Cómo determinamos que en realidad tiene un dolo de haber realizado esta página web para difundir material pornográfico? Y creemos que como está actualmente la disposición se satisface con el artículo 1º, 2º, sí, porque lo podríamos leer, que el que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su porte en cuya elaboración hayan sido utilizados personas menores de 18 años de edad. Así que nosotros creemos que está satisfecho también con la redacción de los incisos anteriores. Claro, porque repite los mismos verbos. Exhiba, difunda, distribuya, comercialice. Senador Galilea. A ver, que acá voy a tomar un punto del Ejecutivo respecto del dueño, ¿ya? Porque efectivamente el dueño puede que sea dueño, arrendó la plataforma, el software, en fin. Es la misma distinción que se hace, no sé, el dueño de una empresa, en general, por ser dueño no tiene ninguna sanción, no sé, en un delito de colusión, si es que él no era parte ni del directorio, ni de la gerencia, ni de nada.
Entonces, efectivamente, respecto del dueño, creo que esa expresión debiera sacarse. Pero, ¿qué es lo que estábamos buscando nosotros acá? Que el inciso primero dice el que comercializar, importar, o sea, el que subió una imagen y fue transportada. Nosotros creemos que el administrador responsable de esa página web, independiente que no sea el que está subiendo el material pornográfico, tiene que tener políticas absolutamente activas para impedir que eso ocurra. Y tengo entendido que las plataformas, las mega plataformas, efectivamente uno no puede estar subiendo cualquier cosa a menos que sea explícitamente un sitio para mayores de edad, con todas las advertencias, etcétera, 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 etcétera. Así que esa era la distinción que nosotros queríamos hacer, que existe una política y tengo entendido que incluso en los sitios para adultos está prohibido absolutamente en esa plataforma que hayan y se utilice material pornográfico con menores. Entonces, hay una cosa que es la administración del sitio web, que tiene que cumplir con ciertas políticas de prevención de todo esto, y tiene que hacerlo, con otra que es el que trata de subir material pornográfico a esas plataformas. Esa es la distinción que había que hacer, y la que pienso yo que había que hacer. Gracias, senador Galilea. Don Diego Moreno, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Un poco redondeando lo que decía Rafael hace un momento, el asunto es que si no existiera el inciso primero, donde se comercializa, se exhibe, etcétera, uno podría leer, creo yo, mucho mejor el inciso que se proponen los senadores, en el sentido de que se trata de una persona que genera acciones de difusión, de comercialización o de distribución del material pornográfico. Y efectivamente, como dice el senador Galilea, las grandes plataformas tienen políticas de bajar este contenido. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa entre el momento que la información es cargada y que el administrador o el dueño o el responsable se da cuenta o le es denunciado que hay material pornográfico de niños, niñas, adolescentes cargado en la página? Si el sujeto lo que hace es dejar el material cargado, de alguna forma está comercializando, exhibiendo o difundiendo por omisión este material y estaría cubierto en el inciso primero. Pero lo relevante es que entre el momento que se carga y el momento cuando el sujeto sabe que la información está cargada, todo eso es responsabilidad que se le atribuye en el inciso sin tener una conexión subjetiva con el elemento. Entonces, por eso, tal como decía Rafael, hay un problema como de imputación de responsabilidad como causal. Y en ese sentido, ese espacio de tiempo es un espacio donde existe una vinculación casi contractual entre el sujeto, la página web y que alguien tercero, sin conocimiento de la persona que es dueño, responsable o administrador del sitio, carga información. Ese espacio de tiempo podría ser responsabilidad objetiva, porque una vez que el administrador, dueño responsable, se da cuenta de que está cargada esta información porque se le denuncia, porque sus políticas de información detectan esta información, el sujeto, si mantiene la información cargada en su página web, comete los delitos del inciso primero por omisión. Muy bien, gracias, Diego. Escucho opiniones. A mí, en principio, me parece pertinente lo que señala el senador Galilea. Yo entiendo que la figura del dueño queda afuera, pero quizás el administrador o responsable, no sé. La semana pasada se desbarató una red de pornografía, de explotación, entre paréntesis, tenemos que ratificar el acuerdo a propósito del próximo inciso, que cada vez que hablamos de material pornográfico es material pornográfico o de explotación sexual. Me lo ratifica el secretario para que lo entendamos incorporado para todos los efectos. Entonces, bueno, el tema es opinable, pero creo que es importante que particularmente los administradores se hagan responsables. Yo entiendo que el accionista puede tener que una relación de propiedad, pero el administrador, yo creo que es importante que se haga responsable.
para introducir además modelos de compliance, de prevención. Senador Araya. Gracias, presidente. Es que tomando las últimas palabras suyas, yo creo que aquí el problema con esto, con los sitios, tiene que ver con que aquí no estamos al final del día frente a una única persona que es dueño o a un único administrador. Y generalmente el administrador de estas páginas entiendo que un programa, un algoritmo que va distribuyendo que se sube y que no. Entonces, si uno es capaz de burlar el algoritmo, no tiene cómo saberlo hasta que alguien denuncia. Y de hecho, lo que conversábamos fuera de micrófono, que las políticas de Facebook y de Instagram, creo que es la otra, son súper duras, pero así todo, sé que tienen un control súper estricto, igual uno las puede burlar porque en el fondo modifica la forma en cómo se sube la información. Entonces, en esto, yo comparto el criterio, claro, que probablemente tendría que haber una sanción. Creo que sí que el tipo como está redactado es una responsabilidad penal absolutamente objetiva, porque tiene razón en lo que decía Diego. O sea, aquí yo puedo ser el dueño del sitio, puedo ser el administrador, ya que puede subir y burlar el algoritmo que yo tengo para subir imágenes y subir pornografía infantil, y yo no me entero hasta que alguien lo denuncie. Entonces, ¿soy responsable de alguien que está usando un servicio? Yo creo que eso es medio cuestionable. Entonces, probablemente aquí, si lo que queremos es sancionar, habría que sancionar desde que se tuvo conocimiento, o eventualmente, yo me iría más que por el tema de un presidio, una multa mucho más fuerte. Si hay que hacer responsabilidad penal objetiva, que subir la multa, que sea una multa, no sé, mucho más de 2.000 UTM a 4.000 UTM. Es una buena... Y además lo distingue el 317, porque si no se cae, va a haber un problema respecto del inciso primero. Porque ahí no se podría entender que aquella persona, el dueño o el administrador, podría estar al final distribuyendo también una suerte de distribución. Exactamente, se puede caer en 374. Y lo otro que respecto de la redacción de esto, yo aquí me asesoraría con gente que sepa cómo funcionan estas páginas. Porque no tengo mis dudas en esto, yo soy absolutamente neófito en la materia, respecto de si se llama administrador o responsable. Esto, yo entiendo que tienen alguna cierta orgánica respecto de nombres más técnicos. El hosting. Sí. Yo por eso me aclaro... Y que hay que actualizarlo. Ahora, yo aclaro entiendo neófito que de los conceptos que se usan acá. Pues no sé si será que lo el que corresponde. hosting es el administrador, ¿no? O sea, pero una buena solución intermedia, dejarlo con la multa. Porque igual va a estar el elemento del tipo, del tipo principal, si hay comercialización, si hay distribución, si hay difusión. ¿Qué hacemos? Senador Galilea. Presidente, me parecen muy interesantes los comentarios que se han hecho. Ya, primero eliminemos la palabra dueño, porque efectivamente creo que no es pertinente. Recojo también lo sugerido por el senador Araya, de que acá nos vayamos a multa y no penas corporales. Y creo que el tipo hay que complementarlo. No sé muy bien, estaba pensado lo siguiente, que diga, con todo, quien sea administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital, que permita la exhibición, claro. pero no sé ahí si tiene que decir permita culpable y dolosamente, o eso se debe subentender. Ahí tengo... que permita la exhibición, difusión, distribución. Claro, bajo cualquier problema será sancionado con presidio. Claro, yo creo que ahí se satisface el elemento de intencionalidad del tipo. Senadora, hay que ver si... Sí. No sé si hay que ponerle culpa o dolo ahí, cómo solucionar eso. Estamos hablando de delito. Para que justamente este espacio intermedio del que hablaban los asesores quede resuelto. O sea, se suba, el tipo tiene efectivamente una política que puede acreditar, busca por aquí, por allá. Sí. Un segundito. Está claro. Que me están esperando a mí. Están esperando al senador Galilea para seguir hablando en tercera. Yo creo. Entonces, con el permitir
no sé si algo más pudiésemos resolver el tema, a lo mejor Diego nos puede ayudar y ahí queda bien resuelto el tipo. Me había pedido el senador Araya la palabra y después la senadora Asperger. Senador. Presidente, dos cosas. Yo insistir en lo que dije recién. Yo creo que en esto, si es que vamos a sancionar, yo me asesoraría con gente que sepa el tema. Porque probablemente, ¿quién es el administrador responsable? El programador que autoriza el hosting, el que da las autorizaciones para subir, el que verifica que el hosting funcione, porque todos los que hemos contratado página web y tenemos hosting, o sea, nos llega que tal persona está a cargo, no sé, si tiene un problema técnico, llame a tal, si no puede subir, este otro, si tiene un problema con esto. Entonces, yo en esto haría una clara definición de quién, porque si no al final se termina diluyendo la responsabilidad. Y lo segundo, que dándole una vuelta, yo creo que este artículo no debiera estar acá, porque en el fondo lo que estamos persiguiendo acá es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es al final del día. Entonces, si lo que estamos buscando es eso, esto debiera ir a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque no, aquí la responsabilidad está dada cuando es una empresa que está prestando el servicio. Por eso no caemos en la hipótesis del inciso primero. Entonces, que también probablemente otra solución también podría ser sacarlo acá y llevarlo a responsabilidad penal de las personas jurídicas. Gracias, senadora Araya. Senadora Evans-Berger. Sí, yo, presidente, no estoy de acuerdo con lo último que dijo el senador Galilea, porque si usted, desde mi humilde punto de vista, si usted le agrega acá que, con todo quien sea administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital, que permita o que permitió, no sé, que se exhiba, difunda, distribuye, si él es el administrador o es el responsable y permite que se haga eso, para mí cae en el 367 porque es el responsable y el administrador. Él, en el fondo, me parece que está más cercano a eso. Ahora, yo comparto que debe ir lo que señala el senador Galilea. Creo que el administrador y el responsable de una página que exhibe, difunde, distribuye, comercializa material pornográfico de explotación sexual debe ser sancionado. Cuando no lo hace él, pero si es administrador responsable, tiene que responder frente a lo que pasa en esa página que él administra. Y en ese sentido voy más porque quedara la redacción como venía, eliminando la pena y poniendo una pena económica más alta y a lo mejor agregarle que no hizo nada, de que tomó conocimiento, como dice el senador Araya, por si no lo supo, pero si le agregamos la palabra permitir en ese inciso, para mí estamos repitiendo el 367, probablemente, ¿no es cierto? No exactamente, pero con esa palabra creo que estaría mejor en el 3674. Gracias, senadora. Sí, yo creo que senador Durresti. Presidente, para ir despejando el criterio, yo me adhiero a lo planteado por el senador Araya en relación a que, en definitiva, aquí estamos hablando de la responsabilidad. Al precisar objetivamente la técnica de administración de este tipo de sitios, debiéramos tener ese inciso más bien en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y debiéramos avanzar tal vez con una multa o con alguna otra situación respecto de la indicación que bien elaboraba el senador Galilea. Entonces, despejemos un poco la nomenclatura para utilizarla bien desde el punto de vista de quiénes son los intervinientes y la utilización, porque recordemos que el título del proyecto de ley es explotación sexual, comercial y pornográfica de niños, niñas y adolescentes. No el administrador de ese sitio o esa situación. Yo creo que eso se condice más bien con la persona jurídica, al llevarlo luz a ver la posibilidad de llevar esa definición o esa caracterización a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ver si el senador Galilea puede o modificar la indicación, Rodrigo, o manteniendo el espíritu, pero cambiar la redacción para no votarla en contra, teniendo buena intención la redacción. A ver, senador Galilea. Presidente, me parece muy atendible lo planteado por el senador Araya, de que esto debiera estar tratado más bien en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por lo tanto, el senador Galilea está de acuerdo con retirar esta indicación y llevarlo al otro cuerpo legal en su momento para avanzar. Ok. Sí. Sí, está bien. Retira la indicación, porque... Pero vamos a dejar constancia en acta, señor secretario, y para efecto del informe, que de alguna manera se considera que está dentro del tipo rector del 367 Quater, porque dice el que comercializara, importara, exportara, distribuyera, difundiera o exhibiera material pornográfico. Más bien lo que estaba pensando el señor Galilea era una medida de prevención y como responsabilidad directamente a los administradores de páginas web. Pero con la idea que exista, claro, un modelo de prevención, pero más bien de las personas jurídicas. De hecho, lo propio de los modelos de compliance es que correspondan a las personas jurídicas. Así que la dejamos sin efecto por ahora. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, senadora Evans-Berger. Sí, y con mi voto en contra, porque yo creo que... Es que ya la retiró. Bueno, pero del acuerdo. Igual, bueno, no voto en contra, no voto, pero con mi comentario en contra, porque si usted quiere sancionar... A ver, yo soy partidaria que se sancione a quien administra y que es responsable de una página en que se exhibe pornografía. Pero al llevarlo a las personas jurídicas, entonces yo, como persona natural, también puedo ser dueño de una página y contrato un administrador. Si esa responsabilidad del administrador lo lleváis solo a las personas jurídicas, ¿qué pasa con las personas naturales que manejan las páginas? No me hace clic. Senadora Araya. A ver, presidente, pero para que no quede duda o quede la sensación de que esas personas no tienen sanción penal, lo que pasa es que ahí vamos a caer en las reglas generales de participación y esa persona va a poder ser encubridor, cómplice, eventualmente coautor material. Entonces cae, igual, porque hay personas desde el minuto en que toma conocimiento puede ser determinado partícipe. Entonces esa es regla general. Porque el problema de este tipo, claro, exactamente, es mucho más nítido. Bueno, está claro, o sea, todos tenemos la intención de que no quede en la impunidad. Sí, es una discusión de técnica legislativa y no respecto al fondo, todos entendemos que tiene que ser sancionado. A ver, respecto del inciso siguiente, vamos a ratificar, me dice la Secretaría, el criterio que ya había adoptado, que cada vez que hablemos de material pornográfico, vamos a hablar de material pornográfico o de explotación sexual. Eso está claro y eso está ratificado. Lo que pasa es que a nuestro secretario es muy acucioso y le gusta recontra chequear. Presidente, lo que pasa es que quiero aclarar, esto ocurre porque usted, señor presidente, en una sesión anterior, su indicación, que es la de reemplazar la palabra pornográfico todas las veces que aparece por la expresión de explotación sexual, la había retirado. Entonces, para yo poder ahora hacer eso... Pero la había retirado, señor secretario, pero la había retirado porque lo dejamos como material pornográfico y quedó material pornográfico o de explotación sexual. ¿Ya? Así queda para todos los efectos. Así que muchas gracias por la precisión. ¿Qué nos queda? Nada. ¿Despachado el proyecto? Fantástico. Muchas gracias, ministra. Un nuevo check en la agenda legislativa del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias, presidente, y a la comisión. A la defensora Niñez. Muchas gracias al senador Araya, al senador Turresti, a la senadora Evans-Berger y al senador Galilea, que tuvo... El senador Galilea está muy contento de que se haya terminado. Extraordinario en esta comisión. Por haberse... Luz, no, sí, van al funeral, a la misa de Kenneth Pugh. Sí. Oye, un último acuerdo, lo habíamos conversado con la Luz, pero no estaban todos. Tenemos sociedades anónimas deportivas y me ha llamado mucho la ministra que, como está muy en boga la controversia por la sociedad anónima deportiva, la idea es fijar una sesión un lunes para escuchar a las entidades que nos han pedido audiencia. Esa es una sesión larga
que incluso podamos funcionar como comité, si es que fuera el caso, para poderlo oír a todos, incluyendo las asociaciones de hinchas, de socios, etcétera. Senador de Urresti. Sí, yo sé que a usted le interesa esto, presidente, el tema de las sociedades deportivas, pero yo quiero decirle que tenemos un compromiso que es bastante más importante y más grave. Se lo comentaba la ministra, editorial del diario ayer en las regiones. No solo son 8 traslados de alta peligrosidad a Valdivia, son 178 traslados. El mayor traslado de reos a una ciudad. Nosotros tenemos el compromiso de eso, presidente. Yo creo que tenemos que cumplir una sesión larga, perfecto, con presencial, con gendarmería, con el ministerio, con todos y cada uno de los antecedentes, ministro. La verdad, presidente, sí, la verdad es que yo creo que lo primero que hay que ver es la trama de propietarios y de oscuras situaciones que hay detrás de cada uno de los clubes, y que eso no nos pida a nosotros resolverlo legalmente, presidente. Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de actuaciones que tiene que estar el Ministerio Público, que tiene que estar la propia NFP. Yo sé que a usted le gusta el tema deportivo y que ha trabajado en función de eso, pero yo creo, presidente, que no es un tema legislativo. Es un tema del Ministerio Público que tiene que establecer ahí la función de los accionistas, la prensa, la CMF. O sea, hay un conjunto de situaciones. Yo no sé qué tenemos que ver nosotros, que sea la Cámara, una comisión investigadora, pero legislativamente yo recibí como presidente, cuando era presidente de esta instancia, recibimos a propósito de la ley de sociedades deportivas, creo que usted también vino, el diputado Santana, en la legislatura anterior, y claro, tendremos que avanzar hacia el futuro, pero hoy día lo que está instalado es una opacidad tremenda, pero que no pasa por un trámite legislativo en esta instancia. Yo hago solo esa referencia para escuchar organizaciones, ministros, ningún problema, pero tenemos una agenda que nos aprieta, particularmente en el tema de cárceles. En la región se generó un tremendo estupor, editorial del diario ayer, una amplia explicación, el gobierno regional involucrado, agrupaciones de familiares, de presos, gendarmes, 20.000 cosas. Entonces, diría, presidente, que nos concentráramos en temas. Además, yo había pedido la inembargabilidad de los bienes del adulto mayor, un proyecto que ya se pidió en la sala, que pueda... ¿Eso ya fue remitido a la comisión, ese proyecto? El día miércoles... lo recibo, o sea, está en condiciones por sentable. Perfecto. Eso, presidente, y lo digo para que no sean estériles las situaciones. Yo no veo qué vamos a ver en la comisión respecto de sociedades de esta situación. No, gracias, senador. Lo que pasa es que hay un proyecto de ley, y hay un proyecto de ley que tiene urgencia por parte del Ejecutivo y no es un tema personal mío. Yo soy uno de los autores, efectivamente, pero la propia ministra del Deporte me recordó que efectivamente ya hay un acuerdo que pidió la senadora Vesperi, tomamos el acuerdo de escuchar a las organizaciones. Como es muy difícil en 1 hora y media escucharlos a todos, yo por eso había propuesto que fuera en el marco de un lunes en la biblioteca en Santiago, que podamos escuchar una sesión más larga e incluso podamos funcionar como comité. Yo sé que los lunes es muy complicado. Ahora, de todas maneras, así como está pendiente eso, está pendiente una nueva sesión con la ministra por el tema penitenciario, que es por lejos el tema más relevante. Así que, de todas maneras, podemos hacer las dos cosas y de esa manera respetamos toda la urgencia de todos los proyectos. Yo entiendo que no es el proyecto más importante y por eso no lo hemos puesto en tabla esta semana, entendiendo que siempre hemos priorizado los temas de la infancia. Mañana tenemos que terminar de votar también el proyecto de matrimonio adolescente, que tiene que ver también con la agenda de infancia. Así que, si nos facultan, vamos a ordenar la agenda para poder dar cabida y respetar todos los proyectos que den urgencia del Ejecutivo. ¿El lunes 29 la sesión especial o secreta? Perfecto, no hay ningún problema. Con gendarmería, con Ministerio Público, yo creo que sería importante. Perfecto. Lo que podemos hacer
es que ese lunes, en la sesión formal de la mañana, podemos tener esa sesión con Gendarmería y después, el lunes en la tarde, podemos hacer, tal vez a lo mejor, no sé, no quiero hablar de un seminario, pero una sesión más extendida con una sesión de audiencias desformalizada, en que no es necesario tener quórum y escuchamos y todos los que están interesados, además, y le damos esta semana a la Secretaría para enviar. La senadora Ensperger había pedido invitar al presidente Iquique, por ejemplo. Entonces, cada uno puede... Perfecto. Entonces, demos esta semana para que cada uno haga y podemos hacer las dos cosas. Encantado, de todas maneras. ¿Quedamos en eso? Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de acción, se levanta.